La rótula es un hueso sesamoideo que va a ir en relación con el tendón del músculo cuádriceps femoral. Como vemos, va a tener una forma triangular de base superior y de vértice inferior y aplanado antero-posteriormente. Para su estudio va a presentar una cara anterior, una cara posterior, una base superior, un vértice inferior y dos bordes laterales. Vamos a empezar con la cara anterior. La cara anterior va a estar perforada, como podemos observar, por varios agujeros que son agujeros vasculares y por surcos verticales que van a estar marcados por los fascículos más anteriores del tendón del músculo cuádriceps femoral. Este tendón se va a insertar parcialmente en el borde superior y la cara posterior va a estar dividida en dos porciones, una porción más superior que va a ser articular y va a ocupar los 3/4 superiores de la cara posterior y una parte inferior que va a ser rugosa y va a ser cribosa. La parte superior o articular va a estar dividida por una cresta vertical en dos superficies articulares, una que va a ser lateral, que es más extensa. ¿Cómo sabemos que es lateral? Poniendo el hueso de la cara posterior, vemos hacia dónde se va. Se cae hacia el lado más lateral porque es más ancho y extenso. Entonces, por eso sabemos que es la cara lateral. Y la cara medial va a estar dividida. Ambas se van a... la cara lateral se va a continuar con la vertiente medial o vertiente lateral de la tróclea y la cara lateral con la vertiente y la cara medial con la vertiente medial. Y los bordes laterales van a ser rugosos y se van a estar en relación y se van a insertar los músculos vastos y el retináculo rotuliano de la rodilla. Los retináculos, se llama retináculo al ligamento o a la cápsula articular que está cubriendo completamente la superficie articular. Como estamos viendo, este hueso sesamoideo no forma parte del esqueleto, solamente está en contacto con esta porción, ¿sí? En este punto hay que hablar de un músculo que es el cuádriceps. El cuádriceps, que es el músculo más grande del cuerpo, bueno, del muslo, del miembro inferior, está formado por 4 tendones: el vasto intermedio, el vasto lateral, el vasto medial y el vasto lateral. Y además se está uniendo también como parte de este músculo el recto anterior del músculo, este que hemos visto que se está insertando acá. Todos ellos se van a insertar en la rótula y está formando un tendón que luego vamos a ver que se está insertando a nivel de la tibia, ¿sí? En un solo tendón. Vamos a hablar a continuación del esqueleto de la pierna. El hueso que se encuentra situado en la parte medial es la tibia. La tibia que nosotros estamos viendo es un hueso largo que tiene un cuerpo, su extremo superior bien voluminoso y su extremo inferior poco voluminoso. Presenta para su estudio un cuerpo que está formado por 3 caras. Una cara lateral, una cara medial y una cara posterior, separado por 3 bordes, un borde anterior, un borde lateral y un borde medial. Su cara anterior, en la parte superior, solamente en esta parte superior, su cara anterior, presenta la superficie de inserción de 3 músculos: el músculo semitendinoso, el músculo grácil y el músculo sartorio. Por la forma como estos 3 músculos se están insertando en este punto, que están llegando de diferentes direcciones, ¿no? El músculo sartorio, que está llegando desde la parte anterior, el músculo grácil, que está viniendo desde la parte superior, y el músculo semitendinoso, que está llegando de la parte posterior, está formando lo que es la famosa pata de ganso, porque está viniendo en las 3 direcciones. El resto de su cara medial está en contacto directo con la piel y se puede sentir. Su cara lateral está relacionado con la inserción del músculo tibial anterior. En la parte superior está terminando en una superficie que va a formar parte de lo que va a ser el cóndilo de la tibia, ¿no? Su cara posterior está dividido por una línea. En este caso la línea es muy superior, ¿no? A ver, vamos a ver, la tibia no nos ha dado, ¿no? Entonces fíjense, esta línea que estamos viendo acá se llama la línea del sóleo.
pues el músculo sóleo se está insertando en esta línea. En la parte inferior presta la inserción a dos músculos, al músculo tibial posterior y al músculo flexor de los largos de los dedos, mientras que en la parte superior se está insertando el músculo popliteo. En la parte superior el músculo popliteo. ¿Sí? Sus bordes, el borde anterior, que está contorneado en forma de S itálica, termina superiormente en el tubérculo de la tibia, donde se está insertando el tendón rotuliano del músculo cuádriceps, mientras que en la parte inferior se desvía hacia el lado medial para terminar en su borde anterior del maleolo medial de la tibia. Ahora, sus bordes, su borde medial es muy poco marcado y poco evidente, especialmente en la parte inferior. En la parte superior se puede notar algo, mientras que su borde lateral es lineal, es siempre saliente y se denomina el borde interóseo del hueso. Su extremo superior, el extremo superior de la tibia, está formado por una eminencia que se llama el cóndilo tibial. Está dividido en dos superficies por una eminencia intercondile. Tiene un contorno, ¿sí? Una parte lateral, un contorno de esta superficie. En este contorno de la superficie, en la parte medial, se está insertando el músculo semimembranoso con sus dos porciones, su porción refleja y su porción directa en la parte anterior. En la parte lateral está formando esta eminencia que se llama el tubérculo de Gerdy, donde se está insertando el músculo tibial anterior y el músculo tensor de la fascia lata. El músculo tensor de la fascia lata y el músculo tibial anterior. Ahora, la superficie superior está formado por las cavidades glenoideas o las superficies articulares de la tibia, las cuales se van a unir con los cóndilos del fémur. Existe una superficie que se llama el área intercondilia. Esta área intercondilia presenta en la porción central una eminencia que se llama el tubérculo intercondilio, que está dividiendo en dos partes, una parte posterior y una parte anterior. En estas porciones intercondilias, zona anterior y zona posterior, se están insertando los ligamentos cruzados de la articulación de la rodilla, mientras que sobre los cóndilos o las superficies condilias se está insertando los platillos o los discos, los meniscos de la articulación de la rodilla. El extremo inferior, menos voluminoso que el superior, tiene forma cuadrilátera, donde tiene una cara anterior que está relacionada también con el borde anterior que se ha desviado y está formando esta carilla. El borde lateral, donde presenta una carilla articular para la articulación del extremo inferior del peroné. El borde medial está formando una prolongación hacia la parte inferior que se llama el maleolo medial. Este maleolo medial tiene una cara medial que es rugosa, que está marcado por el paso de los músculos flexores. Tiene un vértice y tiene una cara lateral que está relacionado con la articulación del astrágalo o la articulación del tobillo. ¿Sí? En esta cara inferior presenta una superficie en forma de V, donde se está insertando todo con el cóndilo o con el astrágalo, que es el hueso que se encuentra situado en esta porción que estamos viendo. Así, ¿sí? El astrágalo está en esa porción. Bueno, con el otro pie sería, ¿no? Porque estamos viendo hacia el lado medial, tendríamos que estar viendo. ¿Sí? Vamos a ver el peroné. El peroné es un hueso lateral de la pierna. Como todos los huesos tardos, para su estudio va a presentar un cuerpo y dos extremos, un extremo superior y un extremo inferior. El cuerpo del peroné tiene una forma prismática triangular y por ende va a tener tres caras, una cara lateral, una cara medial y una cara posterior, y va a presentar también tres bordes, un borde anterior, un borde interóseo y un borde posterior. De los bordes no hay nada más que decir. Vamos a empezar por las caras. La cara lateral va a ser más convexa inferiormente y superiormente va a estar excavada por un canal donde se van a insertar los músculos peroneos largos, el peroneo largo y el peroneo corto.
En la parte inferior, como podemos observar, está dividida por una cresta oblicua infero-posteriormente, que lo va a dividir en dos segmentos. Uno que es anterior, que si pueden observar es más triangular, este va a ser subcutáneo, y uno más posterior, donde va a estar excavada por un surco donde se deslizan los tendones de los músculos peroneos largo y corto. En la cara medial va a estar dividida por una cresta, también llamada de cresta interósea, donde se va a insertar la membrana interósea de la pierna. Va a estar dividida por esta cresta en dos porciones alargadas. Una que va a estar anterior a la cresta interósea, se van a insertar los músculos, el extensor largo de los dedos y el músculo del tercer peroneo. Y en la parte más posterior se va a insertar el músculo tibial posterior. En la cara posterior del hueso vamos a ver que en su parte más superior se va a insertar el músculo sóleo, y en el resto de la extensión de la cara posterior se va a insertar el músculo flexor largo del dedo gordo. Su cara posterior se va a ir más hacia la cara medial. El extremo superior. El extremo superior también va a ser llamada de cabeza del peroné, y va a estar separada del cuerpo por su cuello, por el cuello del peroné. En la parte más medial y superior vamos a ver una carilla articular que se va a articular con la tibia. Más superiormente vamos a poder encontrar el vértice, que es el vértice de la cabeza del peroné, o también llamada de apófisis estiloides, donde se va a insertar el músculo bíceps femoral y el ligamento colateral peroneo. En la cara más anterior, lateral y posteriormente vamos a tener una superficie un tanto rugosa, donde se van a insertar el músculo peroneo largo y el músculo sóleo. Eso por la extremidad superior. La extremidad inferior también va a ser llamada de maleolo lateral. Como podemos observar, es alargado y aplanado. Para su estudio va a presentar una cara anterior, una cara posterior, lateral, una cara medial, y dos bordes, un borde anterior y un borde posterior. La cara lateral, al igual que la cara lateral del cuerpo del peroné, va a estar dividida por la misma cresta oblicua. La más anterior va a ser subcutánea, y la más posterior va a ser un surco por donde se deslizan los músculos peroneos, el tendón de los músculos peroneos. La cara medial va a estar excavada por una cara articular maleolar, que se va a articular con el astrágalo. Más superiormente va a presentar una superficie rugosa, donde se va a insertar el ligamento tibio peroneo interóseo, y más inferiormente va a presentar igual una superficie rugosa para el ligamento astrágalo peroneo posterior. Los bordes anterior y posterior, los dos son rugosos. En el borde anterior se van a insertar más superiormente el ligamento tibio peroneo anterior, más abajo el ligamento astrágalo peroneo anterior, y finalmente el ligamento calcáneo peroneo. En el borde posterior se va a insertar el ligamento tibio peroneo posterior. En el vértice de lo que llegaría a ser el maleolo lateral va a presentar una escotadura, donde se va a insertar el ligamento calcáneo peroneo de la articulación del tobillo. Entonces, lo que nosotros vamos a ver es más que todo los ligamentos. La forma y la inserción de los músculos es muy simple. Vamos a ver entonces a continuación el esqueleto del pie. El esqueleto del pie, al igual que el esqueleto de la mano, está dividido en tres segmentos. La parte posterior está formado por el tarso, la parte media está formado por el metatarso, y la parte anterior está formado por las falanges del pie. El tarso, al igual que en el miembro superior, el carpo, está dividido en dos hileras, pero una hilera es posterior y otra hilera es anterior, no es superior e inferior, ¿no? La hilera posterior está formado solamente por dos huesos. En la parte superior está formado por el astrágalo, que es este hueso, y en la parte inferior está formado por el calcañar, el calcáneo. Este es el hueso calcáneo, es el hueso más grande que está formando el tarso.
¿sí? Estos dos huesos se dice que están superyuxtapuestos, porque está uno por debajo del otro, ¿sí? En la hilera anterior está formado por 5 huesos. En la parte medial nosotros vamos a ver a este hueso que se llama el hueso navicular. Al igual que el escafoide, ¿se acuerdan? Tiene la forma de un barquito, de una embarcación, ¿no? Este hueso se llama el hueso navicular. En la parte lateral vamos a ver la presencia de otro hueso que se llama el cuboides. Y regularmente cúbico, este hueso se puede poner numeritos y pueden jugar con dado, ¿no? Porque tiene sus diferentes caras y está formado de forma cuboidea. Ahora, entre estos dos huesos se van a unir el hueso cuboides con el hueso navicular, y van a formar una superficie articular donde se están insertando 3 huesos llamados de las cuñas, ¿sí? Los 3 huesos cuneiformes. Este que estamos viendo, el más grande, es la cuña medial. Ahora, el que es de segundo tamaño, que tiene una carilla lateral, este es el cuneiforme medial. Y el cuneiforme intermedio es el más pequeño, el que se encuentra situado en esta posición. Este es el cuneiforme intermedio que estamos viendo y que se está articulando así, de esta forma. Mientras que el otro cuneiforme que está en la parte al revés, ¿no? Este que estamos viendo acá, este cuneiforme que está más pegado hacia la parte lateral donde está el dedo gordo, se llama el cuneiforme medial. El que está, el más grande, ¿no? El que le sigue en tamaño es el cuneiforme medial, y el otro es el cuneiforme intermedio, el que estamos viendo en esta parte, ¿no? Lateral, sí, me estoy rayando, ¿no? Medial, lateral y el intermedio. ¿Ahora sí? Sí. Entonces, en la parte posterior, los dos huesos que estamos viendo, el hueso, el astrágalo y el calcáneo, están unidos por medio de 2 superficies articulares, ¿sí? Una superficie articular anterior y una superficie articular posterior. En medio de las 2 superficies se está formando un espacio que se llama el seno del tarso. Este espacio que se está formando es el seno del tarso, ¿sí? Ahora, la hilera anterior, que está formado por las 3 cuñas más el cuboides, está articulándose con los metatarsianos. La cuña medial se está articulando con el primer metatarsiano, la cuña intermedia con el segundo y con la primera y segunda cuña. El tercer metatarsiano se está articulando con la cuña lateral, mientras que el cuboide se está insertando con los 2 últimos, con el cuarto y con el quinto metatarsiano. Esta articulación que se está formando en este punto se conoce como la articulación de Lisfranc, porque se puede separar a partir de esta articulación todo lo que es la parte anterior del pie, ¿sí? Los metatarsianos tienen la misma característica de la parte del miembro superior. Están formados por un cuerpo, por un extremo posterior que es de forma cuadrilátera, por un extremo anterior que está formando una cabeza de los metatarsianos. Tiene una cara superior, una cara medial y una cara lateral. Está proyectándose en forma de espiral o de un semiarco, ¿sí? Donde en la parte anterior se va a unir con la parte posterior de las primeras falanges. Las falanges del pie tienen la misma característica de las falanges de la mano. La falange más gruesa corresponde al dedo gordo, en este caso. No hay pulgar, ¿no? Al dedo gordo. Y las otras falanges más pequeñas corresponden a los otros dedos. Las primeras falanges son con mucho más largas que las segundas falanges, casi el doble de longitud. Las falanges, para su estudio, presentan en su cara posterior una trocle
que está relacionado con la cabeza de los metatarsianos, mientras que su extremo anterior presenta una superficie articular que se está uniendo con las falanges distales. Las falanges distales presentan en su parte posterior la tróclea, pero su extremo anterior está formado por una superficie convexa, rugosa. En la parte superior, donde se van a implantar las uñas, presenta una superficie aplanada y que es de mayor proyección que el resto de las falanges. Por eso nosotros podemos reconocer claramente la proyección de estas falanges. ¿Sí? Si nosotros sabemos la posición de los huesos, con qué huesos se está articulando, es más que suficiente para poder hablar. Entonces, decimos, el astrágalo, que es el hueso más superior, se está articulando con la tibia y con el peroné. Inferiormente se está articulando con el calcáneo. Anteriormente se está articulando con el hueso navicular. El calcáneo se está articulando superiormente con el astrágalo, anteriormente con el cuboides. El cuboides se está articulando con la cuña lateral y con los dos metatarsianos, el cuarto y quinto metatarsianos en la parte anterior y con el calcáneo en la parte posterior. La cuña lateral se está articulando con el cuboides, con el hueso navicular y con el cuneiforme intermedio. Y en la parte anterior se está articulando con el tercer metatarsiano. La cuña intermedia, la cuña que se encuentra en la parte central, la segunda cuña, se está articulando posteriormente con el hueso navicular, lateralmente con la cuña medial y lateralmente con la cuña lateral y medialmente con la primera cuña o cuneiforme medial. Anteriormente se está articulando con el segundo metatarsiano. Y finalmente la cuña medial se está articulando posteriormente con el hueso navicular, medialmente con lateralmente con la cuña intermedia y anteriormente con el primer metatarsiano. ¿Sí? ¿Preguntas? Entonces, esa es la descripción de estos huesos. Ahora, en relación a los otros grupos tenemos ventaja porque tenemos casi toda la semana para poder estudiar. Espero que su presentación sea de todos los huesos que estamos viendo, así hacemos 100 puntos en esta presentación. ¿Está claro? ¿Dudas? Doutor, una clase não dá tempo para todos defender, dá? No, pues,